Seguimos trabajando para que Gran Canaria vuelva con fuerza. El Cabildo de Gran Canaria lanza la consulta para propuestas ciudadanas frente a la COVID-19. Un canal donde exponer y debatir ideas para construir juntos la nueva normalidad tras el impacto del virus, con la creatividad y la inteligencia colectiva de toda la sociedad gran canaria. Ya tenemos más de 200 propuestas sobre las que debatir. Únete y entra en participa.grancanaria.com. Cabildo de Gran Canaria. Juntos saldremos de esta. Muy buenas tardes, continuamos con el programa Participa en Gran Canaria. Comenzamos ya la tertulia en la que seguiremos hablando sobre asociacionismo y participación ciudadana. Y para ello contamos con Joel Suárez Román, perteneciente a los Scouts Católicos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Isaac Ramos Pérez, activista. Muy buenas tardes. Encantado. Mirilla Ramos Jiménez, perteneciente a la Asociación de Mujeres Jóvenes de Gran Canaria, Agora Violeta. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y por último, Cassandra Román, perteneciente a la Asociación Gama. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros. Antes de hablar en profundidad de todo el tema que abarca pues, lo que he mencionado antes, me gustaría comenzar abarcando el término asociacionismo. Un poco hablar en el significado de esta palabra y sobre todo el papel que ocupa, en su opinión, en esta participación ciudadana. Mireia, ¿quiere comenzar? Bueno, desde el punto de vista psicológico, el término asociacionismo es buscar, por así decirlo, un lugar dentro de la sociedad. Nosotros normalmente los jóvenes solemos estar muy perdidos, por así decirlo, no sabemos encontrar nuestro lugar y muchas veces, tú bien me entenderás que podemos llevar caminos muy contrarios a los que nosotros solemos llevar. Entonces cada asociación lo que suele llevar es encaminar, darle un lugar seguro a esa persona para que pueda desarrollarse con seguridad, darle información también para poder involucrarse y desarrollarse y además también crear como una pequeña burbuja para que esa persona se pueda explayar y contar todas sus experiencias sin que sea juzgada y sin que sea criticada, por así decirlo. Bueno, yo creo que poco más que decir, como ha explicado ella. Yo, por ejemplo, explicando el caso de mi grupo, nosotros somos el Movimiento Scout Católico, así que nosotros nos intentamos enfocar llevando al tema de la fe e intentamos guiar a la gente y hacerle un hueco, enseñando los valores de Scout, guiándonos a través de la palabra de Dios. Cassandra, y también un poco saber la importancia que tiene estas asociaciones en este ámbito de la participación ciudadana. Sí, de acuerdo. Para mí el asociacionismo tiene que ver sobre todo con la naturaleza humana de seres sociales que somos, ¿no? La tendencia a agruparnos y a participar precisamente desde nuestras respectivas perspectivas en la sociedad. Entonces, en este caso, en mi caso al menos desde Gamada, que es una asociación LGTB, tenemos esa participación de grupos jóvenes, también sobre todo, que es el que participo yo, en los diferentes ámbitos que pueden afectar a la sociedad. Entonces, esta tendencia que tenemos de unirnos según lo que pensamos, lo que defendemos, lo que queremos cambiar, lo que queremos estar, creo que es lo que viene siendo el crear asociaciones, el participar en asociaciones. Claro, es que es mucho más fácil crearlo desde un punto de vista grupal, enfrentarse, por así decirlo, a un problema de la sociedad, que ir uno por uno es como enfrentarse a Goliat, por así decirlo. Y además encontrarte con gente que comparta tu problema te ayuda mucho más a liberarte. En vez de gente que te entiende, que ha pasado por ello y ves que ellos han conseguido seguir adelante o siguen en el problema, pero ves que aún así intentan ayudar a otras personas, es algo que al fin y al cabo te motiva. Sí, es como compartir experiencias, por así decirlo, y poco a poco te van ayudando. Yo creo que poco más puedo aportar todo lo que han dicho. Sí, es verdad que, como ya dijo al inicio, que es el hecho de que el ser humano quiere socializar y quiere al fin y al cabo encontrar a gente como esa misma persona. Creo que el ejemplo más fácil, más comprensivo es, al fin y al cabo, cuando estábamos en el instituto y todos pues buscábamos ese grupito de clase con el que juntábamos las mesas y nos comprendíamos. Y al fin y al cabo, aunque fuerais diferentes, todos erais adolescentes, todos teníais problemas en casa y era el hecho de comprenderse con los demás. Entonces creo que las asociaciones pues hacen ese favor que al acabar muchas veces la época de instituto o no encontrar a esa gente en el instituto o en los colegios, pues te la entrega a esas asociaciones, como puede ser la LGBT, la de las mujeres o la de los scouts. Pero ¿cuál es el grado de importancia de estas asociaciones en esta participación ciudadana de la que hablamos? Porque al final, como ha dicho Mireia,
juntos, pues a lo mejor tienen más fuerza, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo visualizar una sola persona frente a un problema grande, por ejemplo, los derechos LGTBI, o por ejemplo el peligro que tenemos las mujeres al llegar a casa después de la fiesta, que crear un conjunto de personas y un grupo de personas y enfrentarnos e intentar buscar una solución a ese problema. Creas o no, la visualización que tiene una sola persona frente a un grupo de personas es mucho mayor, y sobre todo que en torno a la sociedad se tiene más en cuenta un grupo de personas que uno solo. También las asociaciones sirven de canal, ¿no?, para que el ciudadano pueda participar, pueda poner su grano de arena, pueda hacer ese cambio en la sociedad. Es una herramienta, una forma de unirnos y de cambiar, de hecho, lo que queremos cambiar. Claro, porque también es verdad que en nuestras asociaciones hay muchas personas, pero también hay muchas personas que, aunque no estén dentro de la asociación, se sienten muy identificados con el movimiento o con lo que queremos transmitir. Y yo creo que son bastante importantes por eso mismo, porque hablamos por muchas personas que a lo mejor no conocen este tipo de asociaciones o les da miedo o cualquier problema que tengan. Y bueno, ¿quiere añadir algo más, Isa? No tengo mucho que añadir, la verdad. Creo que lo han dicho ya perfectos ellos. ¿Creen que existen buenos canales de comunicación e interacción con los jóvenes desde los organismos de participación ciudadana? Es decir, los jóvenes pueden contar con buena información para participar activamente en los asuntos públicos. Los jóvenes normalmente tendemos a avasallar constantemente la información, y no solamente los jóvenes, sino también los adultos. Estamos en pleno época de COVID y la información, las redes sociales y todo lo que sea telediario nos abundan con respecto a información. Pienso que los medios sí son abundantes, pero también tenemos que tener en cuenta que las personas que manejan esos medios tienen que ser adecuadas también con respecto a los jóvenes. O sea, no es lo mismo una persona de 60 años que le está intentando explicar a una persona de 20 lo que pasa en la sociedad, a que una persona de 20 años se comunique con otra persona de 20. Creas o no, los medios pueden ser correctos, pero a lo mejor la persona o el manejo de esos medios no puede ser los correctos o no los adecuados. No sé si a ustedes les ocurre lo mismo. Yo creo que es eso, que simplemente es que a día de hoy, por desgracia, estas asociaciones, como ustedes dicen, no se comunican, no hay como un punto, ¿sabes? No hay como un punto en medio de la isla donde podemos decir, vale, aquí sé que están estas asociaciones, o un punto en el que sepa que aquí hay varias y puedo informarme sobre todas, o al menos sí, yo lo desconozco. Estamos hablando antes de que él, por ejemplo, que no suele estar tan dentro de este mundo de las asociaciones, desconoce muchas cosas. O sea, yo creo que sí hay buenos canales, lo que no hay es suficiente difusión. Por ejemplo, Grupo Ágora, lo siento, pero es un grupo que yo no había oído antes. A lo mejor soy yo que no lo había visto. Pues hemos hecho muchas actividades. Yo lo siento. Pero, o sea, sí lo conoce la gente, pero la gente que va a esas actividades son gente que ya suelen estar dentro del grupo. Sí. Entonces mi opinión es que haría falta más difusión, porque muchas personas, por ejemplo, en el caso de los scouts, tú cuando a alguien le dices scout, lo primero que te dice es, wow, repartes chapitas. Claro, yo tengo la idea de acampadas, por así decirlo, no tenía la idea de... No, no te mentira, hacemos acampadas, pero no es el objetivo. Por ejemplo, en mi grupo no es el objetivo, y por ejemplo muchas personas no conocen o no entienden por qué están ahí nuestras asociaciones. Simplemente dice, vale, tiene que estar ahí porque tiene que estar, porque tienen que representar a X personas. Pero a lo mejor muchas personas, por desconocer a qué nos dedicamos, no se sienten identificados con nuestras asociaciones, ¿sí? Y por eso mismo, por el desconocimiento, no participan más. Entonces, ¿opinas que nos tienen que dar más medios al tema de las asociaciones? O sea, como un medio específico para poder explayarnos, por así decirlo, de qué la asociación o qué hace cada asociación. Ya no es tanto que nos den un medio, sino más que nos den difusión. O sea, si por ejemplo hay una actividad del Grupo Ágora, se nombre en alguna entrevista o en algún programa de la tele o en cualquier lado, simplemente un cartel, eso ayuda a que alguien diga, anda, mira, hay una actividad en tal sitio de este grupo, vamos a ir, mira qué tal, porque es eso, o sea, sí, tenemos visibilidad, pero hacia la gente que ya conoce sobre nosotros, mientras que a las personas que no saben nada, prácticamente existimos, pero porque tenemos que existir. Dar difusión, ¿no? Cassandra, ¿quiere...? Yo creo que más que una cuestión de no tener los medios, creo que los medios los tenemos. Creo que los jóvenes nos movemos mucho con el tema digital, el tema redes, y esos medios están y los tenemos.
creo que más que un tema de medios es un tema también de un poco de estigma, ¿no? Porque los jóvenes como que tenemos ese concepto, digamos, como grupo, de que el asociacionismo y la participación en la sociedad es como una cosa muy seria, algo que no nos interesa, algo en lo que no hace falta meternos. Es un poco romper con ese estigma, ¿no? Y hacer entender a la población que de pronto nunca hayan conocido nuestras asociaciones o nuestros movimientos o nuestra forma de participar, digamos, hacerle entender que participar en estas asociaciones es bonito, es una cosa interesante, un medio muy, muy útil para poder hacer llegar al resto del mundo nuestras ideas y nuestros sentires, ¿no? Un poco yo creo que va por ese lado. Precisamente les iba a decir que es verdad que los jóvenes, sobre todo pues en todo este colectivo de jóvenes que abarca pues todas las edades, sobre todo las más jóvenes, las más pequeñas, pues no tienen tanto interés a lo mejor todavía pues en participar en todos estos asuntos públicos, en entrar en asociaciones como el que estamos hablando. ¿De qué manera creen que se podría despertar ese interés por la participación ciudadana? Yo creo que más bien buscando un punto en común. Muchos jóvenes a lo mejor tienen, como decías tú, Isaac, buscar un punto común, por ejemplo, los videojuegos. Muchos jóvenes se involucran en los videojuegos, entonces a lo mejor buscar ese punto en común y ir enganchando a la sociedad, buscando que desde ese punto en común, o por ejemplo el LGBTI, que es súper interesante, buscar un punto en común con esos jóvenes y engancharlos y crear ese interés. Lo que pasa es que es muy complicado, por así decirlo, llevarlo a la práctica. Eso sí es verdad que es muy complicado, pero yo creo que buscar un punto en común con los jóvenes. No sé si ustedes no opinan lo mismo. También lo que pasa es que pasa muchas veces que yo me estoy repitiendo, No te preocupes. pasa mucho que simplemente algunas pues son muy grandes. ¿A qué me refiero? El tema como el tema del LGBT, como el tema de las mujeres, como el tema del videojuego, son temas que a día de hoy se hablan mucho porque incumben a demasiada gente y se habla en las noticias, se habla en todos lados. Pero el tema, por ejemplo, los scouts es algo que, hay que ser sincero, está como eclipsado por muchas otras. Y estoy seguro que habrá una grandísima cantidad de asociaciones que están en el olvido, que están escondidas, que están en la sombra, que no las conocemos porque, como dije, no hay un punto en el que yo pueda decir, en esta página o en este lugar de Las Palmas, aquí me dicen todas las asociaciones que hay. Entonces es eso, como también es imposible coger algo que está, vamos a decirlo entre comillas, muerto, o que, mejor dicho, es que no está vivo, entonces es difícil que la gente lo vea. Claro, pero yo creo que eso más bien va en torno a la asociación, nos tenemos que actualizar, por así decirlo. Por ejemplo, nosotros lo que antiguamente, mujeres jóvenes, no nos planteamos el tema del camino de la discoteca a casa, porque no era algo que estaba en la actualidad. Entonces es poco a poco actualizarse con respecto a la sociedad. Sí es verdad que el punto de vista de los videojuegos es un tema amplio, pero ¿qué te hace a ti pensar a lo mejor que desde un videojuego a lo mejor va a un tema de un videojuego y de repente llega a los scouts? Ese punto de encuentro puede llegar a tocar el interés del joven, por así decirlo. Pues creo que se podría llegar a... Claro, yo, por ejemplo, lo que está diciendo ella, en plan, a mí lo que me despertó el interés cuando empezó los scouts, hace ya 12 años, fue básicamente porque yo no sabía que existían los scouts y un amigo me dijo, mira, ¿te quieres venir los sábados? O sea, yo me apunté a los scouts sin saber qué significaba el movimiento ni nada, yo me apunté por un sitio para los sábados para ir a jugar. Pero yendo ahí te das cuenta de qué significa eso, en plan... El problema de movimientos como el mío, los scouts, es lo que dijiste antes, están muy eclipsados, pero porque se tiene un punto de vista sobre ellos muy, lo que dije antes, de vamos a coleccionar chapitas. Pero igual también vuestras asociaciones tienen esos problemas, en plan de que se piensa mucho de una cosa, pero al final acaba siendo totalmente otra distinta, en plan dice no, el LGTBI solo va a reivindicar los derechos, el LGTBI toca muchísimas más cosas aparte, en plan talleres o... perdón, tampoco lo sé. No te preocupes. Y ahora también supongo que tendrá un montón de actividades, pero yo creo que... Los estereotipos, ¿no? Sí, por ejemplo, los estereotipos son lo que más daño, por así decirlo, han hecho a asociaciones como las nuestras. Porque son en plan de, guau, porque esto he visto que es así, pues es así todas las demás asociaciones. Claro, como decía ella, los estigmas, que muchas veces hay que romperlos, pero yo creo que juntos se puede hacer algo posible, yo creo que claro. sí. Yo creo que sí, es sobre todo eso, estar abierto al diálogo. La pregunta era cómo hacer que los jóvenes participen, ¿no?
Entonces yo creo que siempre soy súper defensora de lo que es la información pura y limpia y accesible. Entonces, que las personas que puedan tener cualquier interés puedan acceder a esa información, a cómo son nuestras asociaciones, qué conlleva participar en ellas. Muchas veces, al descubrir cómo son, se genera un interés y se enciende una chispa. Yo creo que eso es muy importante, tener esa información a mano de la gente, ¿no? Bueno, estamos hablando de estas asociaciones dentro de esta participación ciudadana, que al final son organismos pues que plantean propuestas, acciones para que las personas, de manera individual o de manera colectiva, como es en las asociaciones, pues puedan tomar decisiones que conllevan pues a tomar decisiones públicas, sociales. ¿Creen que existen pocas propuestas que se centran o que tienen en cuenta a este colectivo, a los jóvenes? Más bien que propuesta, yo creo que tendría que tener en cuenta, no se pueden hacer actividades sin el punto de vista joven. O sea, es como una persona de 60 años, en la época que esa persona de 60 años era joven, es súper diferente a como es actual. Entonces yo creo que más que hay muchísimas actividades y muchísimas, yo creo que no soy la única que ha habido muchísimas actividades creadas por el Cabildo, por el gobierno, creadas para los jóvenes, pero sí es verdad que de qué sirve crear actividades si no se pregunta a los jóvenes para poder crear esas actividades. No es lo mismo, yo creo que nos pasa un poco a todos, que vamos a una actividad pero decimos, ay, pero es que esta música no es la actual o esta imagen no me representa. Claro, pero es que están creadas por personas que no son jóvenes. Sí, bueno, en resumen lo que dijo ella, que hace falta, por así decirlo, una voz que hable por nosotros, en plan, aparte porque, bueno, en resumen lo que dijo ella, sí, un montón de actividades, hemos ido y hemos dicho, vale, sí, la actividad bien, pero yo vengo porque soy parte de la asociación y yo ya sé a lo que vengo, pero una persona desde fuera lo va a ver y no se va a sentir atraída, porque claro, yo vengo por así decirlo, el amor a mi movimiento, pero la otra persona, ¿por qué iba a venir si no siente ese amor hacia el movimiento? Claro, o sea, crear la conexión, sí, ¿no? Exacto, lo que dijiste antes de encender esa chispa a las personas, de decir, oye, pues aquella actividad tiene pinta, ¿sabes? A lo mejor vas por la calle y ves de repente un par de carpas montadas y tú dices, bueno, ¿qué es aquello? ¿Sabes? ¿Te interesa? Te tiene que encender la chispa. Claro, que el ser humano no deja de ser curioso, eso sí es verdad, como decías, que no dejamos de ser seres humanos, claro, de seres sociales. Sí, yo veo ahí un hecho que es muy importante, como tú dijiste, que tú eso lleva ya 12 años, creo que ya he dicho, y al fin y al cabo muchas de las cosas que nos gustan a nosotros o que estamos muy metidos en ellas es porque son cosas que muchas veces de niños le hemos vivido. Entonces el tema de los scouts, también el tema de los videojuegos y estos temas tan importantes, creo que son cosas que seguramente han aprendido desde tempranas edades. Y ese es el hecho tan importante de que nos dejen, de alguna manera, atacar a los jóvenes con toda esta información para que desde niños ya comiencen a comprender todo esto y puedan interesarse por este mundo. Cassandra, ¿quiere comentar algo más? Un poco para cerrar, solamente que lo que habíamos dicho, como ya comentaron los compañeros, recalcar la importancia de que las actividades que se hacen, que sí que se hacen, son abundantes y son muy interesantes, se hagan siempre desde el punto de vista del joven si el destinatario es el joven. Entonces, que se involucre a la juventud en la creación de estas actividades, sobre todo. Y a raíz de lo que dice, ¿qué creen que hace falta para fomentar esta participación de los jóvenes? Es decir, ¿qué tipo de actividades pues se podrían realizar desde las instituciones para fomentar esta participación ciudadana? Yo creo que más, como dijo Cassandra, ya que son actividades creadas para los jóvenes, que tenga una actividad, una involucración por parte de jóvenes. O sea, que yo sé que muchas veces es súper complicado ir a las asociaciones y preguntar, oye, ¿qué actividad te gustaría hacer? O, oye, ¿qué taller te gustaría impartir? Pero creas o no, eso abarcaría y quitaría muchísimo tiempo a decir qué vamos a hacer para los jóvenes. Si damos un poco de voz a los jóvenes o creamos a lo mejor algún pequeño cargo o alguna pequeña conducto entre los jóvenes y las personas que realizan las actividades, yo creo que eso evitaría muchos problemas, evitaría también pérdida de tiempo para poder crear esas actividades y también llegaría, como muchas veces dijiste, llegar a los jóvenes, que son actividades creadas para los jóvenes. Pero además han dicho que hay muchas actividades, muchas acciones.
¿notan la ausencia de algún tipo de actividad o alguna temática que crean que es necesaria y que a día de hoy no se realiza? Yo personalmente noto mucho, por la situación actual en la que estamos, la carencia de contacto, ¿no?, humano. No sé si pasa lo mismo con el resto de asociaciones, hay un poco más de parón, digamos. Entonces, ese contacto entre personas se ha como enfriado por el uso excesivo de tecnologías, digamos, tantas videollamadas, etcétera. No sé si... No, y con el tiempo que corre, no más. Con el tiempo que corre, claro. Eso es verdad. Pero ¿y cómo lo solucionamos? No sé Por ejemplo, mi asociación lo que ha hecho es seguir haciendo esos talleres y esa información, pero desde el punto de vista online. Hemos creado charlas, hemos creado talleres también para poder llegar a las mujeres de asociaciones, y a base, creo, de, oye, te voy a compartir el enlace del WhatsApp que me dijeron un taller que a lo mejor te puede interesar. Y así, creo, hemos llegado muchísimas a jóvenes y muchísimas chicas de mi edad, por ejemplo, o incluso más pequeñas, que hemos dicho, oye, ya que estás aburrida en tu casa, ¿por qué no te ves este taller? O, ay, ya que no nos podemos ver, ¿por qué no nos vemos en este taller o en esta información? Y yo creo que ahora es muy complicado el tema del tacto, en organizarnos, el tema de grupo, pero yo creo que más bien buscar soluciones, como nosotros hemos buscado la opción de online. No puedo añadir mucho más, la verdad, lo han dicho bastante bien. Yo lo único para añadir a lo que dijo la compañera es otro medio que también se podría utilizar mucho, es el tema de redes sociales, que hoy en día están a la orden del día cada minuto prácticamente. Por ejemplo, en mi grupo lo que solemos tener en cada grupo Scout es un Instagram, una página web incluso, en el que solemos poner ahí las actividades que hacemos, en qué nos involucramos, pero volvemos al problema de antes, o sea, claro, tú le vas a mandar un enlace a una amiga y esa amiga puede que se lo envíe un enlace, pero seguimos en el problema de no sé si le vamos a poder llegar a todas las personas. Pero por intentarlo no perdemos nada. Sí, claro, por intentar no perdemos nada. Ya no es malentiendas. Al final, bueno, las redes sociales llevan a mucha gente. Yo creo que también el despertarte la necesidad a ti como individuo es lo que te hace buscar pues asociaciones que sean afines a ti. Entonces a lo mejor, o el boca a boca también es muy importante. Sí. Entonces al final, ya que están hablando de esas asociaciones, me gustaría preguntarles pues qué tipo de acciones realizan ustedes para fomentar esta participación. Por ejemplo, nosotros ahora con el tema de COVID hemos cambiado, como he dicho antes, hemos cambiado sobre todo el tema de información sobre el feminismo, la historia del feminismo. En vez de hacerla presencial, la hemos hecho online y hemos creado pequeños cursos en varios días, y creo que ha cambiado el hecho de estar un viernes en casa a crear un viernes, vamos a informarnos sobre el tema del feminismo. También ya hemos hecho temas de concursos, sobre todo imágenes de concursos, representación de la mujer. Hemos hecho también la cadena humana, pero no cadena humana de contacto, sino cadena humana de redes sociales. Con el tema del hashtag y el tema de Twitter, creo que nos hemos llegado a muchísimas personas, más que incluso que antes. Qué bonito. Cassandra. Nosotros también hemos movido sobre todo el tema de las redes sociales, ¿no? Un poquito... Bueno, recientemente desde la asociación se ha renovado la página web, actualizándola para que sea más accesible, ahora que hay más movimiento en la web, los perfiles de las redes sociales, en WhatsApp, lo que decías tú antes, de compartir con los compañeros, etcétera, y un poquito para mantenernos unidos, sobre todo, por ese lado. Yo, por ejemplo, por mi lado, nosotros continuamente hemos hecho actividades con administraciones públicas, como pueden ser voluntariados o cualquier sitio que necesite nuestra ayuda. Pero sí es verdad que ahora, con los tiempos que corren, como los Scouts somos, por así decirlo, más de... No más de contacto, sino más en plan de hacer actividades, por así decirlo, que requieran estar junto con otras personas. Ahora sí es verdad que estamos pasando por un mal momento, la verdad. Por ejemplo, en nuestro caso nos cuesta más llegar a las personas, porque nosotros antes teníamos la facilidad de, tú le decías a una persona, vente a los Scouts, la persona te dice, es una tontería. Tú decías, pues no, ven, y cuando termines la actividad me dices, es una tontería. El problema es que ahora no podemos hacer menos la actividad. Por ejemplo, estamos haciendo, eso sí es verdad, reuniones para hablar sobre el tema, pero ahora, por ejemplo, en el tema de actividades, sí es verdad que en el caso de mi grupo estamos teniendo dificultades. Claro. En el tema de actividades, yo siempre he pensado una cosa, y es que por mucho que tu taller o tu asociación se dedique a una cosa, todos tenemos que ser unas mentes abiertas.
y abrirnos a más cosas. Y por ejemplo, en los talleres de videojuegos, yo no te puedo llevar ahí una Play y ponerte a jugar, obviamente, tengo que hacer algo más. Y entonces la gente se sorprende mucho cuando le dices que un videojuego también es la lectura. Y en la lectura se encuentran grandes obras por las que han salido grandes videojuegos, o el cine, que empezamos con unos píxeles en una pantalla, el Pong, y acabamos con producciones muy grandes en el cine por este medio. Y lo que me gusta en todo este tema de los talleres es que se puede enseñar que a la gente no solamente jugar es simplemente sentarte y ya está, sino que es mucho más. Por eso decía lo de que te lo metan desde niño, porque hubo un taller que no se pudo hacer, por desgracia, que era el taller para la mujer, que quería meterlo en el instituto hace un tiempo. Era un taller sobre videojuegos para meter a las mujeres en este mundo, porque la putada es que durante muchos años fue un terreno muy dominado por hombres, y las mujeres, por desgracia, no al menos en una minoría, muy pocas pudieron disfrutar de momentos que yo desde niño los recuerdo con mucho amor, momentos de una pantalla final de un videojuego, vencer a ese enemigo, o esa pantalla en la que te quedas trabado 4 días y al cuarto día lo consigues, y son momentos muy gratificantes que los recuerdo con mucho cariño. Y cuando hablo con otras personas de videojuegos me cuentan las mismas experiencias y digo, coño, qué bonito saber que algo que viví solo en mi casa lo ha vivido esta persona. Y saber que, por desgracia, las mujeres no han vivido mucho eso, pues quería explorarlo. O, por ejemplo, en la literatura, como decía, cuando de obras literarias se hacen videojuegos, o al revés incluso, o incluso cuando simplemente de un juego se saca una obra literaria aparte y puedes explorar más del mundo sin tener que gastarte pues horas y dinero en ese entretenimiento. Entonces creo que muchas veces, aunque por ejemplo el hecho de los scouts, o el hecho de las mujeres, o de los LGBT, pienso que incluso aunque el tema principal sea el de la propia asociación, pueden abarcar varias formas, al fin y al cabo que el final sea el mismo. Incluso la unión de varias asociaciones, porque hay muchas ocasiones que nosotros, no sé si les ha pasado que nos hemos unido a varias asociaciones para crear una actividad. Sí. Y nosotros nos suele pasar que muchas veces nos vemos involucrados o puntos de vista en común con otras asociaciones. Y aprender también, ¿no? Sí, claro. De lo que defiende otra asociación, talleres en conjunto, enseñarnos unos a otros. Sí, que aunque esté en el lado contrario, por ejemplo, en el caso de los scouts, yo que soy un movimiento católico, un montón de veces hemos hecho actividades con movimientos de scouts que no son católicos, que van por otro tipo de valores, pero aún así las actividades que hacemos conjuntas no es lo que te esperas, en plan de que tú lo dices, no se van a llevar hasta con un lado, sino que se ponen a hablar y empiezan a decir, pero tú ¿por qué piensas esto? ¿Tú por qué piensas esto? O sea, pero ya lo que dijo Isaac básicamente es lo que dijo Cassandra antes, que yo creo que el mayor problema que tenemos las asociaciones de los tipos son los estigmas que tenemos, de esto es para esto y no es para más. Y eso lo vemos muchas veces en las administraciones, que cuando nosotros vamos a pedir ayuda, no sé si les ha pasado que nos miran como infantilismo, por así decirlo, de ay, le falta cintura política o le falta el tema de experiencia, pero yo creo que eso también tendría que quitarse con el tema de las administraciones, y es lo que suelo pedir muchas veces, que al igual que nosotros, yo siempre defiendo que la sociedad es un reflejo, o sea, la administración, el gobierno, cabildo, lo que sea, es un reflejo de la sociedad, y los jóvenes también somos esa sociedad. Se nos tiene que tener en cuenta, y muchas veces para también crear las actividades, pero no solo las actividades, sino también para poder darnos ayuda. Nosotros somos jóvenes, no tenemos un empleo fijo muchas veces, no tenemos ingresos fijos, y creas o no el tema de, vale, sí, lo vamos a hacer por internet, pero muchos de nosotros a lo mejor no tienen esos recursos. Y sí es verdad que el cabildo, por ejemplo el gobierno, podría ayudarnos un poco más en eso, y no vernos desde el punto de vista de nos falta experiencia o nos falta punto de vista, sino que nos ayuden. Precisamente les iba a preguntar por eso, porque Joel lo ha comentado, que los scouts sí que colaboran con instituciones o administraciones, desde el resto de asociaciones colaboran con estas instituciones. Claro, sí, pero siempre nos ven desde un punto de vista de una asociación infantil o una asociación juvenil. No nos ven desde el punto de vista de que a partir de los 18 años ya somos parte y tenemos voz, tenemos voto y influimos muchísimo en la sociedad. Creas o no, el tema de los LGTBI es muy importante, está a la actualidad, está a la orden del día, y se tiene que tener muchísimo en cuenta. El tema de la mujer, la brecha salarial, eso afecta no solamente solo a los jóvenes, sino también a todos, y también hay que tener en cuenta a los jóvenes, no solo vernos desde el punto de vista joven, por así decirlo, juvenil, de ahí los niños se reúnen,
sino tenernos en cuenta desde un punto de vista serio, porque creas o no, reivindicamos muchísimos derechos que nos pueden afectar a todos, y creas o no, somos el futuro, por así decirlo. Bueno, ya tenemos que ir terminando. Para acabar, les quería preguntar, pues, ¿qué tipo de propuestas echan en falta desde las administraciones, desde esta participación ciudadana, desde estos organismos, y qué propuestas se podrían poner en común entre ustedes para, pues, fomentar esa participación de los jóvenes canarios? Vamos por Joel y vamos así. Yo como propuesta pondría, como mismo hoy nos hemos reunido para la tertulia, yo también diría de elegir a una serie de personas que representen las asociaciones y reunirnos todos en reuniones online para hablar sobre este tema de saber buscar puntos en común entre todos nuestros ideales y movimientos para conseguir, por así decirlo, unirnos para hacernos, o sea, no unirnos en sí, sino hacer actividades que enfoquen a todo lo que intentamos cubrir nuestras asociaciones por separado. Claro, yo me quedo igual con la interseccionalidad, ¿no? Con la idea de unir todas esas luchas que tenemos, que son diferentes, pero al fin y al cabo no son tan diferentes. Nos une el querer mejorar, sí. Nos une el querer avanzar y que nuestros respectivos colectivos, nuestras respectivas realidades tengan el espacio que tienen que tener. Sería tan interesante poder aprender los unos de los otros, ¿no? La verdad. Isaac. Yo creo que al fin y al cabo lo que hay que hacer es explotar la curiosidad del joven, porque podemos tener todos los medios de comunicación, podemos tener toda la ayuda que queramos, pero al fin y al cabo el que tiene que decidirlo es el joven. Al fin y al cabo creo que lo que mejor sería, o lo mejor se puede pedir, es que al joven pues pruebe cosas nuevas, aunque incluso no le llame de un principio, pero el hecho de probar ya hace que conozcas nuevos horizontes. Entonces, ¿y Mireia? Claro, y muchas veces seguimos siendo jóvenes, o sea, estamos recién rompiendo el cascarón. No puedes poner un bebé y decirle corre. O sea, se nos tienen que dar medios, y sí creo que entre todos podemos ayudarnos, pero también que nos ayuden también el tema de las administraciones y asociaciones grandes, por así decirlo, cabildo, gobierno, que nos ayuden también, porque creas o no, ellos son los grandes y que nos ayuden va a sonar muy tópico, pero con el tema de tertulias, con el tema de actividades, con el tema de a lo mejor darnos con €1 nosotros hacemos millones de cosas. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer tenerles aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por estar una tarde más con nosotros. Les esperamos el próximo jueves a partir de las 8 de la tarde aquí en el Canal 4. Seguimos trabajando para que Gran Canaria vuelva con fuerza. El Cabildo de Gran Canaria lanza la consulta para propuestas ciudadanas frente a la COVID-19. Un canal donde exponer y debatir ideas para construir juntos la nueva normalidad tras el impacto del virus, con la creatividad y la inteligencia colectiva de toda la sociedad gran canaria. Ya tenemos más de 200 propuestas sobre las que debatir. Únete y entra en participa.grancanaria.com. Cabildo de Gran Canaria. Juntos saldremos de esta.